Muy bien. Entonces, ya hay dos con micrófonos habilitados, entonces vamos a comenzar. Comenzamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, vamos a repasar brevemente una vez más nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Él? Para mí la pregunta, profesor. Sí, porque sé que Rolando lo sabe y usted es la única otra persona que tiene micrófono. La buena relación con Dios es solamente por su misericordia, nada más. Ajá. ¿Y cómo manifestó Dios su misericordia para que tengamos una buena relación con Él? En el que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Mostró su amor y misericordia durante toda su trayectoria. Ok. ¿Cómo es que mostró su misericordia durante los 33 años de su vida? Ya usted mostró correctamente que mostró su amor en el último día de su vida al morir en la cruz por nuestros pecados, pero ¿qué hizo para ponernos bien con Dios en los 33 años de su vida? Él cumplió en obediencia. Ajá. ¿Y cómo es que beneficiamos nosotros de su obediencia? Por su misericordia, nada más. Sí, sí, es por su misericordia que Él obedeció, pero ¿cómo es que eso nos ayuda con nuestra relación con Dios, su obediencia? Su obediencia, sí. Él obedeció por sí mismo para que Él esté bien con Dios. Por sí mismo. Eh, o sea, él Para le obedeció. fue para su propio beneficio que Jesús llevó esa vida perfecta. No, para toda la humanidad, para rescatarla. Ok, ¿y de Él qué manera nos ha rescatado su obediencia a nosotros? ¿De qué manera nos ha rescatado en su A obediencia? nosotros, su obediencia. En que fue un ejemplo para nosotros. Ay, María. Sí, fue un ejemplo, pero si ese hubiera sido su propósito, fracasó porque nadie ha seguido su ejemplo, porque todos somos pecadores. Él llevó una vida perfecta, pero Sí, nosotros no, hemos pecado. Nadie ha seguido su ejemplo de perfección. Entonces tuvo que tener otro motivo, otro propósito al llevar esa vida perfecta. ¿Cuál fue? al llevar esa vida perfecta y que solamente por su misericordia, ¿no es Sí, cierto? eso es la razón por la cual llevó esa vida perfecta, pero ¿cómo es que nos beneficia esa misericordia dada al él obedecer los mandamientos? Se puso como sustituto en nuestro lugar. Eso, María, finalmente, sí. Pregunta, perdón. Nosotros no hemos obedecido, pero Dios exigió obediencia perfecta. Nosotros no le hemos dado esa obediencia. Jesús lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Eso, ahora sí. Por eso hay que repasar, porque es tan fácil olvidar y todo el mundo va a decir lo contrario. La gran mayoría, incluyendo las iglesias, dicen que el propósito de la vida de Jesús fue el de darnos un ejemplo, pero no entienden que nadie ha cumplido ese ejemplo, ¿sí? Entonces, más bien lo hizo como nuestro sustituto ante Dios. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven nuestras buenas obras? Si no es para ponernos bien con Dios, si Jesús hizo todo para ponernos bien con Dios, ¿para qué vamos a hacer buenas obras o luchar para hacer buenas obras? Mm, vamos a luchar. Bueno, eh, todos los días, Sí, eso es siguiendo. cuando, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a luchar para hacer buenas obras si no nos sirven para ponernos bien con Dios? Porque Jesús ya hizo eso. ¿Para qué eh, vamos a hacerlo entonces? por amor, Ok, bien. le vamos Y la palabra que buscamos es por amor y cuando alguien nos da un favor, ¿qué vamos a decirle tan pronto recibimos ese favor?
Agradecer al Señor. Sí, vamos a decirle gracias. Entonces, nuestra lucha para hacer buenas obras, para servirle, para amar a Él y unos a otros, no es para ponernos bien con Dios, es para decirle gracias a Jesús por todo lo que Él hizo, por el hecho de que nos ha regalado gratuitamente una buena relación con Dios en base a su propia obra, su propia obediencia y muerte en la cruz. ¿Sí? Porque si fuera por nuestras obras, profesor, estaría de más la vida de Cristo aquí en la tierra. Si Ajá. fuera por Y si fuera por nuestras obras, nadie se salvaría porque nuestras obras todas son imperfectas y Dios no acepta la Dios, imperfección. mente S- lo que tu Padre Solo las obras de Jesús fueron perfectas y así aceptables a Dios el Padre. todas las cosas. Ajá. Muy bien. Y entonces ya vamos a repasar lo que fue asignado como tarea. ¿Pudieron llenar la hoja de repaso para la lección anterior, la lección 4? Eh, ¿Cuál es la lección 4? ¿La lección 5, profesor? La lección 5 es hoy porque no lo hicimos el jueves pasado por falta de estudiantes. Sí. ¿Y cuál está pidiendo usted? ¿Cómo? La lección. ¿Cuál lección está pidiendo usted? Sí, estoy preguntando si llenaron la hoja de repaso para la lección anterior, que era la lección 4 sobre la creación del mundo. Perdón, sobre Sí. sí, la Sí. caída, era sobre la caída en el pecado y el diluvio. El diluvio. Sí, exacto. Ese. Sí, la hice la tarea, Ok, profesor. muy bien. ¿Vieron el video para esta lección 5, que es Sí, como también. cuando Noé salió del arca? Sí, profesor. Muy 40 bien. días, 40 noches. Ok, también le fue asignado hacer 2 preguntas para esa lección. Una pregunta cerrada, que es una pregunta sencilla que solo tiene una respuesta posible bíblicamente, y la otra una pregunta abierta que requiere que pensemos un poco. Y a veces hay más de una respuesta aceptable. Entonces, ¿qué sería una pregunta cerrada con respecto a la historia de Noé y el diluvio? Cerrada. ¿Qué quiere decir? Una pregunta sencilla que solo tiene una respuesta posible. Eh, ¿Por qué nadie creyó? Una persona que hubiera creído. Pero ¿qué preguntaría usted si usted estuviera enseñando esa lección? ¿Qué pregunta en la sección tercera del curso Ujú. de perdón, de considerar? En esa sección hacemos preguntas básicas para repasar la lección. Sí. ¿Cuál pregunta sencilla haría para esa lección? Yo voy a darles un ejemplo. ¿Cuánto? El ejemplo sería, ¿cuántos años tenía Noé cuando llegó el gran diluvio? Y la respuesta sencilla es una pregunta sencilla porque la misma Biblia dice que tuvo ya 600 años cuando llegó el diluvio. Entonces, no hay otra respuesta posible porque la Biblia lo define claramente. ¿Sí? Eso es una pregunta sencilla que se llama cerrada porque no hay otras opciones. ¿Puede pensar En la otra, en alguna otra en- pregunta así? lo Sencilla, que, que solo tiene una respuesta. lo que yo siempre decía, ¿por qué? ¿De dónde sacan los 120 años que predicó Noé? Y salía de ahí, de la fecha en que Dios le había dado vida a los hombres para que se arrepintieran. Y de ahí Exacto. salían Muy bien. 120 años que predicó. Bueno, eso sería otra pregunta cerrada. ¿Cuántos años después de Dios anunciarle a Noé que llegaría el diluvio, cuántos años se demoró para que el diluvio llegara? Es decir, era 120 años. Muy bien. Rolando, ¿podría pensar en alguna pregunta cerrada así, sencilla, sobre esa historia?
Estoy pensando, profesor. Ah, ya, ok. Y también pueden estar pensando en una pregunta abierta, que es una pregunta en la cual vamos a tener que pensar un poco más y podría haber más de una respuesta. Por ejemplo, ¿fue el gran diluvio una bendición o una maldición? Esa es una pregunta en la que hay que pensar un poco más y hay dos posibles respuestas. Fue, Pienso yo, fue una maldición para todos aquellos que murieron en el diluvio. Fue una bendición para Noé y su familia porque fueron salvos en el arca. Y a través de ese ser salvos en el arca también la promesa de Dios de enviar un Salvador quedó cuidado o protegida. Entonces, eso sí es un ejemplo de una pregunta abierta, una pregunta que no es tan sencillo, que requiere que la persona piense un poco y que pueda haber hasta en algunos casos más de una respuesta. ¿Sí? pero solamente en ese tiempo lo que ocurrió, ¿cierto? Sí, las preguntas que estamos analizando ahora deben ser sobre el gran diluvio. ¿Sí? Ujú. Mm, Pues una pregunta cerrada sería, ¿cuántas parejas de animales les dijo Dios que metiera al arca a Noé? Ese no tiene respuesta. mm, La Biblia no indica cuántas parejas había que entraron en el arco o cuántos animales. Pero otra Profesor, pregunta similar, puede haber otra pregunta similar, Rolando, que sí Claro, sería fácil de... ¿Cuántos de los, claro. yo creo que lo que usted quería decir es cuántos de los animales no limpios, Ujú, cuántos pares de, o cuántos de cada tipo de animal no limpio entró en el arca? Y ahí sería un par de cada uno. ¿Y ujú. cuántos pares de animales limpios entraron? Y sería 7. 7 de cada especie de los limpios entraron en el arca. Esos sí son preguntas cerradas porque solo tienen una sola respuesta. Otro, y de los sencillo. ¿Cuántos días? Ya sabe que, ¿cómo va a terminar la pregunta? ¿cuántos días dominaron? No, estamos hablando del diluvio. ¿Cuántos Sí, días cayeron aguas, las aguas? ¿Y cuál sería la respuesta? 150 días. No, los diluvios siguió mucho más tiempo, pero Más, ¿cuántos días cayeron las aguas sobre la tierra? Y eran en general, total. total, sí. No el tiempo que estaban en el arca, era mucho más, era más de un año, pero ¿cuántos días cayeron las aguas sobre la tierra? Misma Bueno, cantidad de noches. 125 días, porque ¿No? después de un ¿No? tiempo, ¿no? 40. 40. ¡Ay, qué bien! Candelaria, ya Bien, bien. logró. Sí, pues, Bienvenida. Me alegro que ha logrado entrar. Sí, sí, eran 40 gracias. días y 40 noches. Muy bien, Candelaria. Sí, esa es la cantidad de días y noches que cayeron las aguas. Después de eso cayeron, o sea, dejaron de caer las aguas, pero el diluvio siguió por otro mucho tiempo. Bien, ya tenemos la idea de preguntas cerradas. ¿O alguien puede pensar en algún otro tipo alguna otra pregunta abierta, que es una pregunta más difícil, que podría tener más de una respuesta? Era tal vez si yo era profesor en ese tiempo, ¿Cómo? la fe de Noé era mucha para Dios, porque era muy difícil que pudiera llover porque no conocían la lluvia.
Correcto. Bien, ¿cuál es la pregunta? Estamos buscando preguntas abiertas con respecto al diluvio. La fe firme que tuvo Noé. Dios dijo que iba a venir un diluvio y va a venir. Y lo esperó. Sí, pero eso es una declaración, María. Necesitamos preguntas. Haga una pregunta abierta que sería difícil, que haría que el estudiante tenga que pensar para contestar. El ejemplo que les di es, ¿fue el gran diluvio una bendición o una maldición? Eso hace que el estudiante piense, porque podría ser cualquier de los dos, dependiendo de la perspectiva. De la perspectiva de los incrédulos era una maldición. De la perspectiva de los creyentes era una bendición, ¿sí? Sí. Pero Entonces, tengo una pregunta. ¿Será, adelante. si será abierto, así sería? ¿Por qué dice Dios que no es un varón justo delante de él? Muy bien, Rolando. ¿Y cuál sería la respuesta? Porque muchos van a contestar, porque llevó una vida justa, hizo muchas buenas obras. Pero ¿cuál sería la respuesta que usted buscaría? Que requeriría pensar y ver los contextos. Bueno, por el contexto, claramente, Noé tenía fe en la promesa del Salvador. Entonces, Dios puede decir que es justo por los méritos de Jesucristo a Noé. Muy bien, exactamente. Muy buena pregunta abierta. En este caso no tiene más de una sola respuesta, pero sí requiere que el estudiante piense, quien analice todo lo que la Biblia dice con respecto a cómo ser justos ante Dios o nuestra justificación. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más? Bueno, está bien. La próxima tiene que ver con el proyecto final. La asignación fue ya elegir una historia bíblica para su proyecto final. Sé que Rolando ya lo ha hecho. El de Rolando es Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Y de hecho, él ya ha hecho su proyecto final y muy bien hecho. Después de la semana entrante voy a publicarlo. El audio, porque el video es demasiado grande, pero publicaré el audio que él ya me entregó sobre su proyecto. Pero María eh, Cataldo, ¿y usted ha elegido una historia bíblica para su proyecto final? María Cataldo, necesita habilitar su micrófono para poder contestar. Casi, antes tenía, ya volvió a apagar el micrófono. Hay que habilitarlo haciendo clic en la imagen de micrófono. En este momento está deshabilitado el micrófono, María. Bueno, Candelaria, usted ha estado escuchando y viendo los videos. ¿Usted ha elegido un... No, No, pastor, todavía no he elegido, perdón. porque solo queda una semana, 2 clases más. Sí, Entonces hay que tener... cierto. Sí, es verdad, pero no he elegido, Ok. perdón. María Teresa, ¿usted ha elegido? Ya está. María Cataldo, ¿usted ha elegido? No, profesor, todavía no Ay, tengo dos cosas, pero ahí estoy. ya. Pero Ok. tiene que ver el video uno, profesora, haciendo la clase. Necesita primero escoger un texto bíblico que quiere usar para enseñar el proyecto final a otro grupo, ¿sí? Si no escoge un texto, no va a poder hacerlo. Claro, ya, profesor. Ok. María Teresa, usted eh, ha estado viendo, me imagino, que las asignaciones, usted va a querer, o sea, finalmente no es obligatorio, pero si quiere recibir crédito para el curso, eso es uno de los requisitos. María Teresa, ¿usted va a escoger una lección para enseñar a otro, un texto bíblico? Bueno, está bien. Entonces, vamos a seguir ya con la nueva lección.
ver a alguien. Entonces, ya captar para esta lección. Vamos a continuar con la historia que habíamos comenzado la última vez sobre el diluvio, esta vez la salida de Noé y su familia del arca. La lluvia intensa duró 40 días y 40 noches, pero las aguas seguían sobre la tierra por un periodo de tiempo mucho más largo. El viento enviado por Dios duraba por bastante tiempo. Dios envió ese viento para acelerar el proceso de evaporación y el bajar gradual de las aguas en cuencas, las cuales podrían haberse hecho mucho más profundas después del diluvio, igual que las montañas podrían haberse hecho más altas. Noé y su familia estaban en el arca con todos esos animales por 1 año y 10 días total. Imagínense cómo se sentían durante ese tiempo terrible. Vieron su mundo destruido, no sabían cuándo se iban a terminar el diluvio y no sabían cómo sería la tierra después. Pero el Señor, en su sabiduría, no les dio mucho tiempo para preocuparse e inquietarse. Estaban ocupados cuidando a los animales y gran cantidad de animales había. Bueno, ya vamos a pasar al contar. Vamos a ver cómo el diluvio llegó a su fin. Vamos a comenzar la historia en el capítulo 7 de Génesis. Yo voy a mostrar otra vez mi pantalla de mi Biblia en línea. Un momento. Está. Bueno, va a ser de Génesis 7, el versículo 19 al capítulo 8, el versículo 9. Entonces vamos a seguir en el orden que se encuentran ahí en la lista. María Cataldo, ¿quiere usted leer desde el 19 al 24, por favor? Del versículo Amén. 19 al 24. Muy bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muchas Amén. gracias. Hasta ahí por ahora. Entonces, Candelaria va a tener que habilitar su micrófono si nos hace el favor de leer el capítulo 8, los versículos 1 al 5. Perdón, ya está, ¿verdad? Sí. Ya. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10
el primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Hasta ahí por ahora, gracias. Entonces, después, María Teresa quiere leer desde los versículos 6 al 12, por favor, si puede. María Teresa está ahí, habría que habilitar su micrófono. Parece que no va a poder. Entonces, Rolando, ¿quiere usted el capítulo Sí, 8, profesor. 6 al 12? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde está las plantas de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Hasta ahí. Y ahora volviendo a María Cataldo, los versículos 13 al 19, por favor. María Cataldo, ¿quiere habilitar su micrófono? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, ahora sí. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen, y multipliquen sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se ve, lo que se mueve y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Muy bien. ¿Más? No, hasta ahí. Ahora voy a mostrarles una imagen de los restos del arca de Noé hoy en día, para que las puedan ver. Un momento. Voy a cambiar. Esta es la tierra de Google y esto es el sitio donde la Biblia ha indicado sería el arca. ¿Dónde se paró el arca? ¿Están viendo? Sí. Donde dice Noah's Ark. Aquí donde estoy mostrando sería Una parte amarilla. Sí, eso es donde, los restos del arca de Noé. ¿Ve el círculo rojo que he hecho? Mm. Ahí, Sí.
Ahí está, estaba cubierto, antes era más alto en las montañas de Ararat, pero por un volcán que explotó, se fue cubierto por el lava y quemó, pero la forma de la lava quedó. Entonces, esa forma ya quedó. Aquí, si uno llegara más cerca, se podría ver las vigas y todo del lado del arca. Aquí hay un centro donde las personas pueden ir, cualquier turista puede ir y ver esos remanentes del arca de Noé hasta el día de hoy. Bueno, algo interesante. Bueno, ya vamos a volver al PowerPoint. Primero quitando esto. Profesor, eso Sí, son las ruinas, ¿no? Las ruinas ¿cómo? del arca. ¿Estos son las ruinas? O Son sea, lo las que ruinas del quedó, arca, sí, exactamente. que no la sacaron ni dejaron ahí nomás. Ahí sí están cuidados, siendo cuidados porque son reconocidos por Turquía, el gobierno de Turquía, como el verdadero arca de Noé. Mm, Y por eso edificaron ya. hasta un sitio para turistas para que puedan ir y ver. Mm. Bien, ya vamos a volver al PowerPoint. Uy, se cerró. Voy a ponerlo otra vez. Estábamos en el contar. Sí, vamos a pasar a considerar. Ya vamos a ir, sí. Toqué. Y al considerar, es en el 24. Ya. Entonces, una lectura cuidadosa de Génesis indica que las lluvias y aguas subiendo durante 40 días y que la lluvia seguía para ayudar a mantener el nivel del agua por otros 110 días. Así que el tiempo total de que las aguas dominaron la tierra fueron 150 días. Tomaron otros 225 días para que el diluvio disminuyera y se secara la tierra. Así que Noé estaba en el arca por 375 días. Vamos a repasar los hechos de la historia que acabamos de escuchar. Entonces, con las preguntas básicas que normalmente hay en la sección de considerar. Bueno, cuando ya estaba en el arca por mucho tiempo, ¿de qué se acordó Dios? ¿Contesto, profesor? ¿Sí puede? De Noé y su familia. Muy bien. ¿Eso significa que Dios puede olvidar? No, se Entonces, acordó. ¿por qué dice así el texto, que se acordó Dios de Noé y su familia? No, pues él no ¿Alguien olvida. quiere tratar? Eso es ya una pregunta más profunda, abierta. ¿Qué quiere decir que Dios se acordó de Noé y su familia? Si Dios no olvida nada y Él sabe todas las cosas siempre. Uno es impaciente nomás. ¿Alguien quiere intentar? Llamamos eso no va a ayudar mucho, un antropomorfismo. Antropos es la palabra griega para hombre. Morfos es como señal o algo que muestra algo. Rolando, ¿quiere intentar? Pastor, ¿Sí? yo pienso que, bueno,
Dios nunca se olvida porque Él es presente siempre, ¿no? Él está en todo momento. Correcto. Pero para explicarnos a nosotros, para que podamos entender que aunque estaban en digamos, en un problema, en un momento bien crítico de su vida, Noé, aún en ese momento, el Señor sí se acuerda, Dios sí se acuerda, aunque sabemos que Dios es presente siempre. Para Él no hay un pasado ni un futuro. Entonces, para explicarnos, tal vez, pienso que así nos quiere decir la palabra de Dios. Bueno, casi lo tiene bien. Entonces, es desde nuestra perspectiva, ¿sí? Dios a veces usa explicaciones en la Biblia que nosotros vamos a entender mejor. Desde nuestra perspectiva, a veces parece que Dios se ha olvidado porque hemos pedido algo mucho tiempo y no hemos recibido lo que hemos pedido. Y nos parece que Dios ha olvidado. Y de pronto viene la respuesta que estábamos esperando y desde nuestra perspectiva, Dios se acordó. ¿Sí? Entonces, no es desde su perspectiva que la Biblia dice eso, sino de la perspectiva de Noé y su familia. Desde su punto de vista, finalmente Dios recordó a ellos y ya envió esos vientos que iban secando ya las aguas de encima de la tierra. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, lo Entonces es entiendo. una verdad en cuanto a Dios que se explica en términos humanos. Por eso antropos significa ser humano. Entonces Dios usa esas expresiones mucho. Cuando llegamos cuando ya estaban edificando una torre, la torre de Babel, la Biblia también ahí dice que Dios se acercó para ver. Bueno, Dios está en todas partes. Él no necesita acercarse, pero desde la perspectiva del hombre, Dios se acercó para ver. Es también otro antropomorfismo, hablando sobre Dios, pero usando términos que el hombre puede entender. ¿Sí? Bien, próxima pregunta. ¿Dónde se detuvo el arca al final? La montaña de Ararat, aunque no era la más alta, pero ahí se detuvo. No era sobre el monte Ararat, no, eso no es lo que dice el texto. Cerca, casi. ¿Qué dices exactamente? ¿Se detuvo sobre? No el monte Ararat, sino los o las montañas de Ararat. Y ese es el gran error de los que están buscando el arca, que está ahí visible para todos para ver. Están buscando en el monte Ararat y no está ahí. No está sobre el monte Ararat, está sobre los montes de Ararat. Y eso cubre otra distancia más grande. Entonces, donde ahí vimos la imagen, está incluido en los montes de Ararat. Pero no en el monte Ararat. ¿Entendió? Entonces, si no somos exactos, que se queda muy confuso muchas veces. Profesor, ¿es como en Turquía? Sí, está en Turquía, sí. Tanto el monte de Ararat como los demás montes plural de Ararat se encuentran en Turquía. Esa imagen de, de parecido a un barco que yo mostré de Google Earth o de Tierra Google está en los montes de Ararat en Turquía. A propósito, esa imagen que yo puse una línea roja al revés es exactamente las especificaciones del arca que Dios mandó a Noé hacer. Y eso es otra indicación que son los remanentes del arca de Noé. Bueno, ¿qué mandó Noé del arca para ver cómo estaba la tierra? Él usó las avecitas porque ellas vuelan. Ajá, muy bien.
¿Cómo supo Noé que la tierra estaba seca y que estaba creciendo la vegetación? Porque la paloma volvió con una ramita. Ok, es no la primera, pero la última que envió volvió con, no, la segunda volvió con ramita. Y la última Sí, nunca volvió. Y eso también era indicación que había no, encontrado un sitio donde podía descansar. sí. Bueno, ¿cómo miraba Noé hacia afuera del arca para ver la tierra seca? Él se subía al techo, Sí, y tapaba. tuvo que quitarlo. Quitó la cubierta del arca y ya podía ver por el techo. Antes de eso había enviado las plomas por una ventana en el arca, pero ahora ya no estaba lloviendo ni el viento era tan fuerte, entonces abrió el techo. Bien, aunque le podía haber parecido a Noé que el tiempo había llegado para salir del arca, ¿de quién esperaba la orden para salir del arca al final? Del Señor. De Dios, exacto, muy bien. Cuando Dios le dijo a Noé que saliera del arca, ¿cuál promesa le dio? Le dijo que no iba a volver a castigar más a todo ser viviente. Eso va a ser la lección próxima cuando vemos el arco, la historia del arco iris. Esa Ah, promesa dio. Pero antes de eso, tan pronto salieron del arca, ¿cuál promesa le dio? que no volveré a castigar. Eso es la lección entrante, la Perdón, próxima vez. perdón, Ah, ya, perdón. ¿Qué promesa le dio esta vez? que se multiplicarían, Eso. llenarían la tierra. Tanto él como sus hijos, como los animales, se multiplicarían y llenarían la tierra. Exacto. Bueno, ya vamos a ir al consolidar. Y siempre son en esta sección las mismas 4 preguntas. Primero, ¿de qué se trata esta historia? En una oración breve. ¿Quién quiere intentar dar un resumen de esta lección con una oración más o menos breve? Eh, Dios preservó a Noé y su familia para preservarla. Ok. ¿Y qué más Lo- preservó? Y a los animales Y los animales, muy bien, terrestres. para que pudieran salir del arca y multiplicarse y Muy- crecer. Y repoblar la tierra. Muy bien. Bueno, Noé y su familia tendrían que haber sentido gran tristeza y hasta miedo durante el diluvio, dado que no sabían cuándo iban a terminar el diluvio y cómo iba a ser la tierra después. Podrían haber sido tentados a cuestionar el amor y la sabiduría de Dios. Aunque la Biblia no nos indica eso, eso es una posibilidad. Pero ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia a mí, a nosotros? A mí. El Cuando pecado vienen, es cuestionamos, ¿ok? viene Sí, la duda, muchas viene la veces, sí. Cuando hay tribulaciones, cuando hay situaciones difíciles, a veces es muy fácil, si nada más en nuestra mente o en el corazón, cuestionar qué está haciendo Dios o dudar de su amor, cosas así. Muy bien. y muchas veces, profesor, el Señor nos avergüenza y nos responde, flash, así. Muy bien. Bueno, ya vamos a ver el amor de Dios en la historia. En esta lección vemos su amor para la familia de Noé y también para nosotros. ¿Dónde veo el amor para mí, para nosotros en esta historia?
en las promesas, que, primero en varias partes, ¿no? Primero en que incluso se preocupa, bueno, no es que se preocupa, él ve que más bien que Noé no se preocupe, porque todo el tiempo, todos los días que estuvieron, más de 100 días que estuvieron en el arca, tuvieron trabajo que hacer cuidando a los animalitos. Así no estaban pensando todo el tiempo. Después las señales que le da de que ya no había, de que ya podían, digamos, ya iba a haber la tierra seca y la promesa de que se iban a multiplicar Muy bien. y o sea, tantas muestras de amor. Sí, y aún antes de salir del arca, esas muestras de que las aguas estaban descendiendo y enviar las palomas y otro tipo de ave, les daba esperanza, ¿sí? En medio Sí, de sus dificultades. Ahora, sí, algo que no está realmente directamente en la historia misma, pero sabemos por los contextos de la Biblia, ¿cuál es siempre la solución que tenemos para nuestro problema de pecado? Obviamente la solución se encuentra en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y quién puede resumir las dos cosas que Jesús hizo por nosotros para resolver nuestro pecado de cuestionar o dudar a Dios en tiempos difíciles? ¿Qué tuvo que hacer Jesús con respecto a esas maldades nuestras? Jesús fue obediente a la voluntad del Padre y Él pagó por nuestro pecado. Muy bien, Candelaria. Y en este caso, estamos identificando nuestro pecado como el de cuestionar o dudar a Dios. ¿En algún momento Jesús cuestionó o dudó a Dios en su vida? No, jamás. No, y eso, su no dudar, su no cuestionar a Dios, vale por nosotros. Es como si nosotros hubiéramos siempre sido fieles sin dudar y sin cuestionar a Dios toda la vida. Él ha depositado su vida santa en nuestra cuenta. Y en la cruz, ¿qué Ay, hizo con respecto a nuestro pecado de dudar a Dios a veces? pagó, o sea, Él pagó el castigo que merecemos, porque ese pecado es grave de dudar de la bondad de Dios cuando Él ha dado tantas evidencias de su amor. Entonces, ese pecado nuestro, Él tuvo que pagar, pero gracias a Dios lo pagó y quedamos tanto, limpios por la profesor, fe en su sangre y en sus méritos. Muy bien. tanto que sufrió, profesor, tanto Ah, que sufrió, y nos enseña a nosotros también, que le dice al Padre, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ajá, sí. Y en la cruz ganó ese perdón. Él no solo lo pidió, sino estaba haciendo lo necesario para que pudiéramos tener y disfrutar ese Imagínate, perdón. Bien, y imagínate. una pregunta más. ¿Qué nos enseña esta historia a, a pedir y hacer en gratitud a Dios por todo lo que hizo por nosotros? Si nuestro problema es el de dudar la voluntad de Dios, ¿qué es lo que podemos pedir? Fe, Más fe, fe que no sí, duda tanto, sí, podemos pedirle eso. Muy bien. Podemos pedirle también perdón por nuestro pecado y también darle gracias por el hecho de que Jesús ha solucionado nuestro problema de pecado. Y ya en gratitud pedirle que nos ayude a vivir sin tanto temor, sin tanta duda, sin tantos cuestionamientos en cuanto a Él. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más sobre esta historia? Profesor, Sí, tal vez eh, cuando Dios ve la humanidad en esa época que había mucha maldad, Dios podría haber destruido a toda la humanidad. sí, No lo hizo porque Él había prometido que iba a mandar un Salvador. ajá, Entonces hay un trabajo de misericordia que preserva a la familia de Noé, porque de ahí iban a ser, de esa descendencia iban a ser el Salvador, ¿no? muy Iba a bien, destruir la humanidad, digamos, no iba a haber Salvador, no hubiera habido nada bueno para nosotros. Por correcto, eso, buen punto. Sí,
Entonces pudo haber destruido a una Noé y su familia. Claro, Noé siendo creyente habría ido al cielo, pero Dios habría podido hacer eso. Pero había prometido el Salvador y si hubiera hecho eso, aunque era merecido, su promesa no se habría cumplido. Entonces, uno de los motivos por los cuales sí salvó a un hombre y su familia fue para preservar y hacer cumplir esa promesa de enviar un Salvador. Y eso es un gran beneficio también para nosotros, que el Salvador vino y ha obedecido la ley de Dios por nosotros también y ha pagado por nuestros pecados en la cruz. ¿Se Bien, imagina, profesor? ¿Se ¿sí? imagina que el tentador hubiera tentado a Jesús? Sí, pues, si yo soy dueño de todo, soy el rey de reyes, ¿por qué estás sufriendo aquí? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero gracias a Dios que Jesús no cayó en tentación por nosotros como nuestro sustituto, como vimos en la primera lección. Han sido de nosotros, profesor. Pero nosotros cada vez que pecamos hemos caído en tentación de alguna manera, aunque sea nada más que por los pensamientos o actitudes de nuestro corazón. Entonces nosotros nunca resistimos perfectamente las tentaciones de Satanás, pero Jesús lo hizo por nosotros y eso es nuestro consuelo y nuestra motivación para seguir luchando contra esas tentaciones, pero ya por gratitud, aunque ya nuestra salvación no depende de vencer cada tentación de Satanás, porque Jesús ya lo venció por nosotros, pero nosotros deseamos hacerlo, porque amamos a Jesús por lo que hizo y deseamos en gratitud hacer esa lucha para decirle gracias. Sí. Bueno, ya necesitamos ver la tarea para la próxima. Para los que no han escogido ya un texto para el proyecto final, eso es la primera cosa que necesitan hacer, escoger un texto. Y si quieren presentármelo en el grupo de WhatsApp, puede hacerlo. Pero realmente ya es hora de también escribir un plan para el proyecto final por escrito. Preparar el plan escrito utilizando los 4 pasos que han aprendido de captar, contar, considerar y consolidar. Y en esa parte de consolidar, hacer las 4 preguntas de qué se trata la historia, qué me hace sentir triste, qué me hace sentir feliz, qué me enseña esa historia a hacer y pedir. Entonces, necesitan ya hacer su plan por escrito, incluyendo todo eso para la próxima también. Incluyendo el texto que han elegido, o sea, hacer todo, captar, contar, considerar, consolidar sobre el texto que van a elegir, porque ya la fecha límite va a ser el próximo jueves. No este jueves, sino, perdón, sino el próximo lunes, porque hay solo 2 clases más, porque siempre es para cumplir al mismo tiempo que tenemos la última lección del curso. Entonces, Profesor, sí. ¿uno tiene que leerla o grabarla ahí? ¿O leerla? Bueno, es mejor grabarla, pero grabar el video es lo mejor de todo. Pero si no, no puede grabar con video, sería grabar un audio, pero de usted no leyendo, sino enseñando la lección a algunos estudiantes, sea un estudiante. Si Ya. quiere, pueden pedir que otro le grabe que mientras usted está enseñando la lección a un hijo, a un hermano, a un amigo. Ese es el proyecto final. Enseñar una lección, un texto que usted ha elegido usando el método que hemos estado usando de captar, contar, considerar y consolidar. ¿Sí? Pero el hermano Rolando le mandó el esquema de lo que él estaba haciendo o ya le mandó la grabación. Las 2 cosas. Me mandó el esquema por escrito y luego también él ya enseñó, él ya terminó su proyecto final. No lo voy a colocar todavía, pero el próximo jueves quizás lo coloque para que ustedes puedan escuchar. Él solo hizo el audio, no el video, pero van a tener la idea. Él incluyó
todos esos 4 Cs de captar, contar, consolidar y a considerar y consolidar. Y lo hizo muy Ya. bien, gracias a Dios. Entonces Muy les toca ya a los demás que quieran hacerlo, no es obligatorio, pero si quieren recibir crédito por Yo creo el que curso, fíjate sí necesitan hacerlo. porque en la otra curso yo lo di también y el Señor me ayudó. Y Ah, yo ya. pienso que también. Muy bien, sí. Y algo importante, siempre pedir su ayuda y bendición cuando va a hacer Bueno, un proyecto así. sí, de repente no es lo mismo que estar en otros cursos, Ya. pero pidiendo ayuda al Señor, el Señor es que a uno la habilita. Pero ustedes todos hicieron el curso M aquí y también la Sí, asignación en ese curso era lo mismo, sí, de hacer un texto y enseñar un texto haciendo los mismos 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Entonces no debe ser realmente algo nuevo, porque, bueno, Rolando no lo había hecho antes, pero es su primera vez, pero ya lo ha hecho bien esta vez. Entonces les toca a los demás tratar de hacerlo lo mejor que puedan. muy bien, profesor. Ok. Entonces, Dios mediante, la próxima clase será el próximo jueves 15 de febrero a la misma hora de siempre. Entonces, vamos a Ujú. terminar para esta vez con oración. Oh Señor Dios, cuidaste a Noé y su familia de manera maravillosa durante el diluvio. Ahora sé que también cuidarás siempre a todos tus hijos, a mí incluido, los que creen en Jesús el Salvador. Ayúdame a confiar en ti en cada momento y a recordar que pase lo que pase, estás conmigo para protegerme, sobre todo espiritualmente, guardándome en la fe hasta el fin. Todo Muy eso, bien. Señor, digo y pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud o comentario para hoy? No, Si que el Señor no, les, entonces que Dios les bendiga y les guarde hasta el jueves. que el Señor le bendiga mucho, profesor, y gracias por su enseñanza. Con mucho gusto. Hasta el jueves, pastor, y muchísimas gracias. Es con gusto, Candelaria. Y me alegro que finalmente ha podido asistir, ya aprendió cómo hacerlo. Sí, Muy sí, bien. es verdad. Entonces esperamos que pueda también el jueves, Dios mediante. Dios mediante, así lo haré. Ok, fabuloso, Candelaria. Que Dios le guarde Gracias. y a todos. Amén, igualmente. Ok, Gracias, pastor. sí, de nada. Hasta luego. Muchas, Hasta muchas luego. gracias, profesor, y bendiciones a todos los alumnos, compañeros. Bendición del Señor.